Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Qué agrado volverte a ver. Desde el hermoso centro histórico de la ciudad de Guadalajara, la de la voz Rocío Amezcua Ruiz le da la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura está representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. La cancioncita Ritmo de Cumbia que acabamos de escuchar, pues es parte de la campaña de educación vial que lleva a cabo el diputado Óscar Arturo para concientizar a la juventud de no estar alcoholizados cuando manejamos y tampoco que se nos haga fácil estar texteando porque sabemos que es causa de fatales accidentes. El día de hoy, ¿qué le parece si hablamos de temas fundamentales y muy importantes para la sociedad? El tema de educación. Sin duda es un tema que nos afecta a todos. Tener niños, adolescentes bien educados, se dice que por consiguiente podría llevar a tener una sociedad más sana y sobre todo con menos violencia. Tengo 3 invitados que nos van a platicar acerca de esto, de la educación y sobre todo ver la educación, tanto la educación que reciben los maestros, las personas que se van a preparar para educar a los alumnos, como la educación emocional también tan importante ya en estos tiempos y que ya está por ley que debe de haber una educación psicoemocional en nuestros jóvenes. Bueno, pues tengo como invitado al maestro Marcos González García. Él es el director general de Educación de las Normales de la Secretaría de Educación de aquí en nuestro estado de Jalisco. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Rocío. No, al contrario, maestro, muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos al maestro en Ciencias de la Educación, Edgardo Rogelio Terrones Álvarez. Él es el responsable de prácticas profesionales y titulación. ¿Cómo está? Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y a la maestra en tecnología de aprendizaje, Claudia Benavides Flores. Ella es la responsable de la Estrategia Nacional de Lectura. También es importante que hablemos de este tema. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, maestro, dígame primero para que nuestro público sepa, ¿qué son las escuelas normales? ¿Qué se hace ahí en las escuelas normales? En las escuelas normales lo que hacen es formar docentes, formar a los maestros para los diferentes niveles de educación básica. Hay escuelas normales para educadoras en Guadalajara, en Arandas y en Unión de Tula, y también en Atequiza, y son para preescolar y para primaria. Y en la Escuela Normal Superior de Jalisco se forman los maestros que van a trabajar en secundaria. Ok. Hay 11 escuelas normales públicas oficiales, 4 federales y 4 estatales, y 18 particulares. Y a todas las atendemos. Muy bien. Entonces su trabajo es andar, como quien dice, en esos municipios, supervisando. Pues mi trabajo es coordinar a un equipo muy valioso que tenemos ahí en la Dirección de Educación Normal, donde hay integrantes como Claudia, como Edgardo, gente muy profesional, muy valiosa, y entonces yo lo que hago es delegar algunas funciones y supervisar que se cumplan, porque tenemos propósitos y planes bien definidos y fechas bien marcadas para que se hagan las cosas. Pero en las normales está el futuro de los maestros de este estado en cuanto a quiénes son los que van a trabajar desde el año que viene y todas las generaciones que van saliendo. Y hay muchos maestros, hay mucha gente que todavía en este tiempo quiere ser maestro, pese a todos los retos que representa la educación y sobre todo con tanto tiempo de cambios, de reformas educativas. Es una vocación el ser maestro, digo, porque ni siquiera ganan mucho. No, pues mira, en años pasados se desprestigió mucho la educación pública
y por lo tanto a los maestros que trabajaban en las escuelas de educación pública. Se desprestigió mucho, se dijo que las escuelas públicas no servían, que los maestros tampoco, y entonces bajó el interés de mucha gente por ser maestro, porque decía, no, yo no quiero estar así. Pero eso se está recuperando. Okay. Ahora hay otro pensamiento, hay otra manera de pensar, y ahora se está reposicionando el maestro, y la prueba está que en este año, lo que acaba de pasar las inscripciones, hubo una demanda muy grande de gente que quería entrar a las normales, como al doble de lo de un año anterior. Okay, eso maestro. Quiere decir eso que tú me dices, Rocío, de que si hay interés, si hay mucho interés. La carrera de maestro se necesita vocación, como bien lo dices tú, y hay muchas personas que tienen la vocación de dar todos los días algo de su vida, algo de su corazón, de su alma, en bien de los demás. Para ser maestro entonces se necesita tener vocación. Dígame, ¿qué está haciendo este gobierno, sobre todo el gobierno federal, para apoyar a todos aquellos que quieren ser maestros? ¿Sí les tiene como un apartado especial? Sí, en este nuevo gobierno federal, uno de los propósitos fue reposicionar en la sociedad la imagen del maestro y la escuela pública. Y dentro de las cosas que se están dando, mira, antes había una beca que se llamaba VAPIS. Esa beca era una beca que se daba para los que iban a hacer prácticas, y solamente se les daba cuando iban a hacer prácticas. Si iban a hacer prácticas 15 días, pues 15 días nomás se les daba ese dinero. Y ahora con este nuevo gobierno se instituyó la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que también se conoce como la beca Juárez, y eso se les da a todos los alumnos desde el primer semestre hasta el octavo de las 256 normales públicas que hay en el país. 256 normales públicas. Sí, y solamente, por decirte algo aquí del estado de Jalisco, tenemos más de 4,000 alumnos en las escuelas normales públicas, no en las privadas. Y a estos 4,000 y tantos reciben mes con mes, en una tarjeta individualizada, su beca que se conoce como Jóvenes Escribiendo el Futuro, y que se da con el propósito de que no abandonen los estudios. ¿Cuánto dura la carrera de maestro? 4 años. 4 años, y después se les pide alguna especialidad según a lo que se vayan a dedicar. No, está vocacionado desde el principio. Los que están estudiando para ser maestros de preescolar, desde ahí ya se van especializando desde ese momento para ser maestros de preescolar. En el caso de la Normal Superior de Especialidades que hay aquí en el estado de Jalisco, ahí estudian una licenciatura que se le llama de Educación Inclusiva, pero que atienden a personas con discapacidades, vamos a decir por toda la palabra, y aun cuando a veces está así como queriéndose cambiar eso, pero ahí hay atención para sordos, mudos, ciegos, con problemas de aprendizaje, de atención, etcétera. Y entonces ahí los que estudian ya estudian para trabajar con ese tipo de personas. Los que estudian en la Normal Superior de Jalisco pueden estudiar, por ejemplo, para ser especialistas en matemáticas, otros para biología, otros para física, otros para geografía, pero cada carrera está vocacionada para que sean especialistas en eso, sin que esto quite que después puedan hacer un posgrado, que puede ser una especialidad, una maestría o un doctorado. Ok, muy bien, maestro. Bueno, dígame una cosa, se dice que, por ejemplo, ahorita la filosofía para educar a nuestros jóvenes es una filosofía humanista, integral. Esto se dice ¿por qué? Porque en otros tiempos no la hubo, en otros sexenios. Ha habido vaivenes. Depende de la ideología de quienes están en el poder. A eso me refiero. Esta ideología de este nuevo gobierno, y también nos tocó una reforma educativa el sexenio pasado, que creó mucha inconformidad a nivel de maestros. Ahora, ¿qué está pasando con esa ideología? No, mira, la filosofía y el espíritu de la educación está plasmada en el artículo 3 constitucional, donde dice que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Sí. Y cuando se habla de desarrollar todas las facultades de manera armónica, o sea, no se van a desarrollar así nomás, sino de manera armónica,
y de todas las facultades se está hablando entonces ya de una educación integral, en donde no solamente importan desarrollar las facultades intelectuales. Ahí es donde está un poquito la diferencia. Sí. La parte cognitiva con la parte socioemocional. Y hay sexenios que, según te digo, la ideología que esté en la cabecita y las recomendaciones de instituciones de carácter internacional, sí, que son las que a veces marcan cómo debe ser la educación en este país, como la OCDE, el Banco Mundial de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, Mexicanos Primero, etcétera, puede variar, y se ha privilegiado el desarrollo de las facultades intelectuales, es decir, que tú sepas pensar, el pensamiento crítico, que sepas analizar, que sepas sintetizar, razonar. Todo eso corresponde a las facultades intelectuales. Memorizar también, ¿no? Que te ponían a memorizar. Y corresponde a las facultades intelectuales. Sí. Pero hay facultades físicas y hay facultades emocionales, que vamos a hablar hace rato con Claudia. Precisamente por eso tenemos a nuestros otros dos invitados, porque deje decirle que el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada presentó un exhorto y una iniciativa para que se reforme nuestra ley de educación en Jalisco. Se reformaría la fracción primera del artículo 7 para contemplar entre los fines de la educación que se le dé un enfoque socioemocional. En la exposición de motivos de dicha iniciativa se dice que la UNESCO desde el 2015, o hace 4 años, proyecta una visión para el año 2030, o sea, en 15 años. La educación debe de ser integral, dice, y con equilibrio entre lo cognitivo, como decía el maestro Marcos, lo social, lo emocional y también algo muy importante, la atención a la diversidad. Eso se me hace a mí bastante importante porque se habla de una cultura de paz, maestro. ¿Pero? Una cultura de paz. Y la Ley General de Educación dice que la educación se va a basar en los resultados del progreso científico, va a luchar contra la ignorancia, sus causas y efectos, servidumbres, fanatismos, prejuicios, que se formen estereotipos, discriminación, violencia, y habla especialmente la violencia que se da contra los niños y contra las mujeres, que sabemos que en nuestro país pasa demasiado, inclusive hasta feminicidios tenemos. Y las mujeres y también los discapacitados y las personas que tienen vulnerabilidad social. Bueno, vamos a entrar al tema ya. Un maestro como formador, se le tiene que dar entonces, ustedes en las normales, cuáles son sus retos, los retos para poder enfrentar todo esto que ya está en una ley. ¿Cómo se van a hacer ustedes aprender una educación emocional y todas estas cosas que nos están pidiendo las leyes para poder después transmitirla a los alumnos? ¿Quién me puede responder? Si pueden los dos, mejor. El primer reto que enfrentan los maestros que se están formando es precisamente el poder conocer su contexto, poder conocer a la persona que tiene enfrente o que va a tener enfrente, porque una vez que sabe cómo es esa persona, puede manejar los estados emocionales a los que se enfrenta. Sí. Los que va a manejar, los que maneja esa persona, y sobre todo en este caso de la formación de docentes, es cómo hacer que ese maestro que se está formando conozca primeramente a la persona y el medio en el que se desarrolla. Es decir, la familia, dónde vive, dónde va a trabajar, dónde se está desarrollando, y en este caso, dónde desarrolla su práctica profesional, que es muy diferente al contexto donde va a trabajar realmente. Sí, pero claro, el primer reto es hacer que esa persona conozca a la otra persona o al grupo de personas y el contexto donde va a trabajar. Pero entonces quiere decir que desde los planes de estudio ustedes llevan esas materias como sería psicología, ¿sí? ¿Se meten a estudiar esas cosas? De hecho, hay en la currícula, hay materias o cursos, en este caso se llaman cursos, que están destinados precisamente a conocer a las personas. Desde el área de psicología, desde el área humana, desde el área en donde está centrándose la persona, pero para poderla conocer. Y una de estas es el manejo precisamente de esas emociones que nos reflejan las personas que tenemos enfrente. Y poderlas identificar para no hablarles desde mi yo, sino hablarles desde el ser que tenemos enfrente. Claro. ¿Algo que quieras decirnos, Claudia, respecto a esto? Otro de los retos que estamos teniendo dentro de las escuelas normales ahora es la
fusión de los proyectos federales que están bajando a los estatales, y en este caso viene muy fuerte la Estrategia Nacional de Lectura, que precisamente se está tratando de embonar con el área de tutorías, que es una de las áreas sustantivas que se lleva a cabo precisamente la parte de la inteligencia emocional y la parte de las emociones. O sea, me estás diciendo que por medio de la lectura también se maneja este tema de la educación emocional. Sí. Es correcto, dentro de las lecturas se tiene pensado que precisamente cuando un estudiante comience a tomar su círculo de lectura, el tutor pueda tener la facilidad de detectar qué tipo de emociones está expresando por medio de una simple lectura. Ese sería algo así como el pretexto para poder empezar a trabajar la parte emocional de precisamente el docente en formación, que en nuestro caso, bueno, es lo que estamos enfocados directamente, porque dentro de la dirección de normales formamos a los futuros docentes. Ok. Y entonces, por ejemplo, un maestro se convierte cuando está frente a un grupo en realmente a veces como en el psicólogo de los alumnos, no tanto porque los vas a terapiar, sino empezar a detectar algunas cosas que los niños puedan presentar que tengan que avisarle a los papás, ¿no? De hecho, en educación básica es un trabajo conjunto. El maestro asume todos esos roles, pero como una especie en el sentido de decir, yo soy un guía para ti, de decirle que yo soy una persona que está a tu disposición y que estoy a tu servicio. Okay. Y el trabajo que se hace con el padre de familia es precisamente para que desde casa empiecen a fomentarse todas esas emociones que le van a dar seguridad al alumno. Y eso es lo que quiero que platiquemos cuando entremos a nuestro segundo bloque. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ahorita con ustedes. La importancia que es que, bueno, claro, los maestros tienen que estar preparados para hacer frente a un grupo, pero también en la casa, a veces los padres quizá le dejamos a veces todo al maestro, y también la educación emocional se dice viene desde la familia. Hacemos un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad,
en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Qué agrado volverte a ver. Si mensajeas o tomas, no manejes, pasa el volante. Es el lema de la campaña del diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, que empezó en el mes de agosto y mira, ya está por terminar. Precisamente en este mes de noviembre es cuando termina. Estamos hablando de un tema muy interesante, la educación emocional. Fíjese nada más. Bueno, se habla de que esta nueva educación tiene que tener un enfoque humanista, que nos enseña a aprender, a pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarnos como personas integrantes de una comunidad y en armonía con la naturaleza. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo esta nueva reforma? Bueno, no reforma, se puede decir otra manera de concebir la educación y integrar la educación emocional, pues son los maestros. Pero a veces dice, bueno, ¿y qué están haciendo para que los maestros aprendan de esto, se capaciten y se formen? ¿Existe alguna capacitación o formación para que los docentes puedan abordar esto y ahora sí hacerse de armas? Déjame decirte, voy a retomar un poquito lo que estábamos hablando en su claro, momento, maestro. unas preguntas que tú me hiciste. Sí. Y porque tú decías, a ver, se dice que ahora la educación tiene que ser humanista, que antes no era, que yo te referí a lo que decía el artículo 3 constitucional, y cómo es que se privilegió el desarrollo de las facultades intelectuales y no aquellas que van más hacia el desarrollo humano. A ver, explíquenos. No, pues ese tema que tú estamos tratando aquí. Cuando se habla de educación emocional, cuando se habla de valores, cuando se habla de principios, cuando se habla de cuestiones de moral, de ética, estamos hablando de un desarrollo humano. Sí. Y junto con las otras facultades físicas, intelectuales y demás, se hace una educación integral. Integral. A mí me da gusto que el diputado Óscar Arturo Herrera haya insistido sobre esto, porque ya desde hace muchos años que se ha venido insistiendo que debería integrarse la educación emocional a los planes y programas de estudio. Y si lo tienen las escuelas, bueno, si usted dice que eso fue desde hace años, ¿por qué entonces, por ejemplo, ni siquiera la ley de aquí de educación contemplaba esa parte, como lo leí en el primer bloque? No, bueno, pues esto digo, se vino haciendo porque incluso en los planes y programas de estudio desde el 17 aparecen ya como asignatura, desde preescolar esto. Pero lo importante que tiene esta iniciativa es que quede en la ley. Claro. Decir una cosa es que se vengan haciendo cosas muy importantes en la educación, pero que no están en la ley. Sí. Y entonces cuando están en la ley obliga a que se haga así. Sí, porque por ejemplo, la nueva Ley General de Educación que fue publicada el 30 de septiembre de este mismo año, incluye apenas la educación emocional para que sea implementada en todos los órdenes del gobierno. Por eso el diputado dice, bueno, ya es la Ley General, vamos haciéndolo aquí en la ley de Jalisco. Y en cuanto a lo otro que preguntas tú, mira, ahí en la Dirección de Educación Normal que me honro en presidir, estamos fortaleciendo. Ya desde antes se estaban haciendo cursos, diplomados de educación emocional y que se les daba a los maestros, también a los alumnos y demás. Y en esta ocasión tenemos que enfocar todas las baterías para que los formadores de los futuros formadores, es decir, los maestros de los que están estudiando para ser maestros,
también tiene que recibir educación emocional, porque nadie da lo que no tiene. Exacto. Y entonces tienen que también ellos capacitarse y saber identificar sus emociones. Esa es la primera parte de la cuestión de la educación emocional o del desarrollo de la inteligencia emocional. Yo identifico las emociones, o sea, yo debo de saber cuándo estoy teniendo miedo, cuándo estoy nervioso porque estoy frente a las cámaras, o en fin. ¿Cuándo está irritable el maestro? Cuándo estoy irritable, cuándo estoy desesperado, cuándo me están haciendo enojar. Bueno, todo eso yo me tengo que dar cuenta de que qué me está pasando, y entonces hay técnicas para ir apaciguando, calmando los ánimos. Y eso se da a los niños, desde los niños se les va enseñando. Los niños son muy perceptivos, ellos luego se dan cuenta cuando alguien está contento, cuando alguien está enojado, cuando alguien está irritado. Y cuando el maestro no está de humor y inclusive hasta los puede reprobar por cualquier cosa, mandarlos a la dirección. Lo percibe. Sí. Porque yo les decía incluso a los compañeros que las emociones se contagian. Hay veces que alguien empieza a reír y ja, y como no queriendo empezamos de menos a sonreírnos, cuando no también nos acompañamos en la carcajada. Y así, si alguien empieza a llorar, como que sentimos que, ¿qué tal si lo acompaño yo también? En fin. Es como empatía, ¿no? Y todo se refleja en el cuerpo. Las emociones se reflejan en el cuerpo. El típico dolorcito de cabeza del niño, del estómago. Si algo no le gustó, luego vas a ver en la cara así un gesto de fúchila. Y entonces dices, no le gustó. Es fácil identificar las emociones. Y a esos maestros que van a formar a los futuros maestros, los capacitan para que ellos puedan dar. Así es. O sea, que son psicólogos. Ellos. ¿Quién más me puede hablar del tema? Un poquito la pregunta que tú hacías, dando la respuesta a la misma, existen diferentes tipos de capacitaciones en los diversos niveles, es decir, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física, completamente diferente. Claro. Sin embargo, existe, retomando esto, me acuerdo de hace poco se fueron 18 chicos de Jalisco a una beca de movilidad académica a Irlanda, en donde retomaron el tema específicamente de educación inclusiva, que eso abarca completamente todas las especialidades, dado que la educación inclusiva precisamente va enfocado no solamente a la parte de aprendizaje, cuestiones cognitivas, sino que también van enfocadas a la parte emocional. Si tú no detectas adecuadamente el tipo de emociones que está deteniendo tu chico, tu niño, puedes llegar a tener otro tipo de consecuencias y esto puede impactar en la parte de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese tipo de capacitaciones no solamente se dan en la entidad federal, sino también aquí en la parte estatal, existen por parte de cada una de las escuelas normales, ellos mismos generan ese tipo de capacitaciones para poder tener ese tipo de elementos, los chicos, los docentes en formación, y ellos pueden llegar a implementarlo dentro de sus prácticas profesionales de manera adecuada. Ok. ¿Algún comentario que quieras hacer? Sí, de hecho, en este sentido de la capacitación complementaria, la situación que se da con las escuelas normales, mucha responsabilidad, y de acuerdo a la normatividad, dice que ya también recae en el propio alumno. Entonces, el alumno de alguna manera no tiene que esperar solamente lo mínimo, lo que le da la escuela normal, porque a través de la práctica profesional se da cuenta de la serie de requerimientos que le exige el contexto, la realidad educativa, y él mismo, una de esas situaciones es buscar esas capacitaciones por su propia cuenta, que muchos de nuestros alumnos lo hacen. O sea, no se esperan a que la escuela le brinde el taller, a que la escuela le brinde el curso porque es obligatorio, sino que dice, y en diálogo con sus maestros, dice, oye, yo me encontré esta realidad en el tal plantel, aunque sea dividida por una calle de municipio a municipio, de fraccionamiento a fraccionamiento, de empedrado a cemento, o sea, ya son contextos diferentes, pero la realidad que se encuentra lo impulsa a que tenga una capacitación y la busque por sus propios métodos, y que sea también validada por los propios maestros con los que está interactuando, porque esa realidad y esas capacitaciones le sirven como un aval a la hora que entra al servicio docente. Y bueno, vaya que aquí en Guadalajara tenemos ahora sí que toda clase de niveles, ¿no? Desde zonas que se puede decir más, con un poder adquisitivo más grande que otro, pero en general, Jalisco, ¿cómo se encuentra? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan los maestros en los alumnos en relación a sus emociones? Por ejemplo,
¿Cómo detectar cuando va a haber una deserción escolar, cuando nos está dando señas el estudiante de que las cosas en su casa no están bien, de que hay violencia intrafamiliar? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, como maestros frente a un grupo, qué es lo que hacen? ¿Cómo seguirían? ¿Irían a hablar con el tutor, con el director y exponer los casos o cómo es eso? El maestro Marcos lo comentaba muy bien. Ya con la experiencia, uno frente a grupo va detectando esas necesidades que tiene el alumno, con su expresión, con su lenguaje no verbal, con sus propios ojos, el distraer la mirada, etcétera. Hay varias señales que nos indican cuándo y cómo el alumno está mostrando alguna emoción o algún estado emocional. Nuestro objetivo es precisamente hacer que los alumnos tengan un estado emocional estable, que no sea variable, pero también eso repercute en el estudio cuando detectamos que el alumno llega sin comer, sin desayunar, llega incluso... Eso sería un poquito de violencia, ¿no, maestro? Violencia que no vayan a que el niño estudie, pero no le hayan dado alimento en su casa. Exactamente. De hecho, ese tipo de violencia que se vive en la casa es cuando requerimos hablar con los padres de familia, los llamamos, pero ¿cuál es el sentido? O sea, el común es que los padres que acuden a los planteles escolares son aquellos alumnos que van bien en la escuela. ¿Qué? Pero los que van mal muy difícilmente acuden. Esto es en educación básica. En educación normal, ya como es un nivel superior, ya no hay tanta interacción con los padres de familia, pero sí se interactúa más con el alumno, porque ya estamos hablando en un enfoque andragógico con adultos. Sí. Entonces el adulto ya sabe lo que quiere. Y se le pregunta, oye, ¿qué es lo que quieres? Y ya se suelta, pero también en la interacción que uno marque, precisamente por el enfoque humano que estamos teniendo con la persona. No es maestro-alumno, es persona a persona. ¿Y cómo se percibe la actitud de los padres, así en general? Los padres sí son participativos, sí participan, o cuando tienes que darle una queja al padre, ¿hace caso o no hace caso? Depende cómo le hables. A eso iba. ¿Cómo decirle al padre algo que ya sabes que no le va a gustar o que se puede poner a la defensiva? Creo que depende cómo le hables, porque finalmente empezamos por la forma de citarlos. Hay escuelas en las que se lleva un cuaderno de vida escolar y ese es un medio de comunicación. Pero ahorita, como ya estamos con las nuevas tecnologías, hasta los WhatsApp funcionan. Y entonces, señor, las redes sociales, entonces, señor, redes de los padres de familia. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo se habla, cómo se convoca? Y cuando llega el padre de familia, muchas veces, a veces también los maestros, ese es otro reto, no sabemos cómo hablarle al padre de familia. Y hay que preparar al docente para que le hable al padre de familia de una forma asertiva, que haga que el padre de familia entiende la situación de su hijo y no que no se sienta regañado, porque todavía tenemos esa cultura. Háblale a tu papá porque te voy a regañar, o llega el papá porque me van a regañar. Sí, no, es una comunicación, es un trabajo en equipo lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que pretendemos hacer también. Maestro Marcos, dígame, ¿cuáles son los retos? ¿En qué están trabajando bajo su cargo las normales para superar los retos? ¿Quién me puede platicar? ¿Qué hacen? Se están haciendo varios proyectos, todo enfocado, como bien lo dijiste tú aquí, de que se den cuenta de que no solamente se tienen que trabajar las cuestiones, como te decía, de las facultades intelectuales, sino que tenemos que enfocar la batería hacia lo cualitativo, hacia lo humano, hacia los valores y demás. Entonces están ya haciendo proyectos para trabajar en jornadas especiales para eso. Independientemente de que hay programas como los que decía Claudia, que nos van a ayudar mucho. Pareciera que no, pues dice, bueno, ¿qué tiene que lean y qué tiene que escriban? Pero cuando tú le dices a un muchacho que escriba lo que no le gusta, lo que le gusta, ahí está expresando sus emociones de manera muy puntual. Yo quisiera decirte algo por lo que estabas comentando, de que qué pasa
que pasa aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México y mucho. ¿Cómo estamos a nivel nacional, Jalisco, por ejemplo? Está la sociedad enferma. Sí. Está Creo que enferma, sí. Padece de violencia, de inseguridad, de robos, de delincuencia, de drogas. Como que andamos muy acelerados, ¿no? Está enferma y de muchas cosas a la vez. Y luego la crisis económica también. Entonces, tenemos un reto los maestros y los que nos dedicamos a la educación para poner lo que nos toca poner. Pero ya decirte hace un rato, les toca a los docentes, les toca a los padres de familia. A ver, diga aquí, ¿qué le toca a los padres de familia? Porque a veces no entendemos, decimos así como, son 7, 8 horas las que va a estar allá y que se hagan cargo allá. O sea, sí, ahora sí. Si habláramos de educación emocional, y ya decía Edgar, la dificultad que tenemos es con los padres de familia. Todos aquellos niños que tienen más necesidades son los que tienen menos tiempo de sus padres en casa. Okay. Y son los que tienen más necesidades y cuando les visitamos dicen, no, es que mi papá está trabajando, y es que mi mamá está trabajando. O dicen, no, es que yo nomás tengo mamá. Sí. Entonces, pues, y mi mamá tiene que trabajar porque si no, pues, ¿con qué vamos a comer? Pero luego también se trató de ver eso, de decir, bueno, ¿qué tiene que esté la madre y el padre todo el tiempo con ellos si no les dan tiempo de calidad? Entonces, lo mejor es que las poquitas horas que estén sean de calidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? De hecho, es una cuestión muy cierta, aunque hablamos de calidad en el sentido de la interacción que se desarrolla entre padre e hijo. Y finalmente esa relación, ese minuto que tenga el papá con el hijo, al preguntarle simplemente cómo te sentiste, cómo te fue, qué hiciste el día de hoy, es una cuestión de seguridad al alumno, porque es su etapa de formación. Muchos de los maestros decimos en básica, en la educación básica, que el alumno está en edad de aprender y de recibir, no de mandar. Y ahorita parece que el alumno de básica ya está mandando. O sea, nos enfrentamos a generaciones muy distintas a las cuales con las cuales estamos trabajando, e insisto, es conocer a la persona que tenemos enfrente para no hablarle desde cómo yo aprendí, sino cómo estás aprendiendo. ¿Cómo está aprendiendo? Por todas las vicisitudes que se dan. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos con Claudia para que nos platique también, creo que tiene muchas cosas que decirnos. Pues, ¿cuál es el fin último de educar emocionalmente? A que el joven se enseñe a vivir en comunidad, a que aprenda lo que es la cultura de la paz, a que tenga un desarrollo cognitivo, la inteligencia emocional, que alcance su bienestar, pero también que contribuya al desarrollo social. Regresamos con ustedes.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. La excesiva velocidad y el consumo de alcohol fueron los factores determinantes en varios accidentes de tránsito. Las distracciones de este tipo son determinantes en 80% de los accidentes viales. Bienvenidos a la campaña Si tomas o mensajeas, no manejes, pasa al volante. Acompáñame a ver de qué se trata esto. Mediante brigadas se pretende ir a los salones de clase y a los lugares de diversión de los jóvenes. También se pretende premiar a todos aquellos que destaquen en la prevención de los accidentes viales. Esta campaña tiene como objetivo principal la disminución de accidentes viales en el estado de Jalisco. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Pongamos a bailar a Guadalajara, sin paros ni pretextos. El auto no es un juego. Súmate a la campaña para que llegues a casa y puedan decir: qué agrado volverte a ver. Regresamos con ustedes a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura está representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, quien presentó una iniciativa para que se incluya ya, pero ahora sí ya desde la Ley General la Ley de Educación de Jalisco, la educación emocional. Fíjense, hablar de desarrollarle habilidades socioemocionales a los alumnos ayudaría a que ellos desarrollen su imaginación, su creatividad, respeto por los otros, colaboración y trabajo en equipo, comunicación, aprendizaje informal, productividad, capacidad de iniciativa y la palabra que está muy de moda, resiliencia. Una encuesta que se hizo pues ya hace años, en el 2013, pero yo creo que no ha cambiado en mucho, se llamaba una encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en la educación media superior. Se le hizo a 1,500 estudiantes que participaron de 15 entidades federativas. El 56% de ellos dijo estar triste. El 44% que sentían soledad, se sentían solos. El 26% consideraba que era un fracaso en su vida. En el 2016 se hizo por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación una encuesta. El 74% de los alumnos decía que no sabía manejar el estrés y un 76% dijo que se consideraba que no era una persona perseverante. Quizá me pongo a pensar yo por qué no desarrolló esas técnicas para perseverar. Bueno, ¿qué nos pueden decir ustedes, invitados, de eso? ¿Cómo le puede hacer un maestro para poder guiar en estas etapas tan decisivas, sobre todo a nivel secundaria, para que el alumno se sienta motivado, que sea asertivo y pueda después ya salir de la escuela y ser una persona exitosa y sobre todo que sepa manejar sus emociones y que se acabe esta violencia que existe en nuestro país? Yo creo que eso tiene mucho
que ver con cuestiones del ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros dentro de las escuelas normales en el programa de tutorías estamos enfocados 100% a las cuestiones de la emoción del docente en formación. A ver, platícame cómo es como que se enfocan ustedes a esto, ¿qué hacen? Generamos cierto tipo de actividades en donde utilizamos precisamente la lectura, en donde utilizamos cuestiones de literacidad para que dentro de la literacidad expresen emociones y sentimientos dentro de la lectoescritura. Y precisamente cuando ellos comienzan a detectar en primera persona ese tipo de emociones y sentimientos, entonces de esa manera van a poder aplicarlo cuando ellos vayan directamente a trabajar con los chicos. ¿Y si se abre el maestro a este tipo de dinámicas? Para eso se tiene cierto tipo de personas capacitadas al frente, porque no cualquiera lo puede implementar, tiene que ser una persona sumamente capacitada al respecto. Y precisamente, retomando un poquito, nosotros no suplimos al psicólogo ni tampoco al terapeuta, sin embargo sabemos canalizar en la manera en que nosotros comenzamos a detectar qué tipo de situaciones viene viviendo esa persona, y ya con ese tipo de diagnóstico que hacemos, el inicial, el intermedio y el final, nosotros podemos canalizar de manera correcta hacia dónde lo podemos redireccionar, porque a veces no solamente tiene que ver con cuestiones de psicología o cuestiones de terapias, a veces tienen que ver con otro tipo de situaciones, no sé, de cuestiones hasta de visual, o sea que nada tienen que ver con cuestiones de comportamiento, pero que a veces el comportamiento te puede llegar a hacer creer que son cuestiones emocionales cuando en realidad es una baja autoestima porque tiene poca visión. Muy bien, sí. Por ejemplo, a nivel de primaria es súper importante que sepas leer, que te sepas expresar y que sepas también matemáticas. Quiero que me digas, Claudia, ¿por qué la importancia de la lectura en la vida? Porque, por ejemplo, a mi hija yo le puedo decir, ay, mamá, estoy viendo raíz cuadrada, pero ¿eso para qué me va a servir? Pero bueno, la lectura, en el caso de la lectura, de lo que estamos hablando, ¿a qué te va a ayudar? ¿A qué le ayuda al ser humano en sus etapas posteriores? En las etapas posteriores, bueno, es que tiene un sinfín de connotaciones al respecto. Simple y sencillamente, cuando uno es docente en formación, el hecho de que tengas que estar leyendo tantas cosas para empezártelas a apropiar y que tengas la pasión de bajar esa información a tus docentes en formación, eso va a dejar huella en ellos para que cuando entren a las escuelas pasen esa pasión y esa formación en tus criaturas, ¿no? Y por supuesto que es tan significante al grado tal que quedas como con sed de más información para poder estar lo suficientemente capacitado y poder estar al frente de un cúmulo de personas que tú puedas llegar a tocar y a dejar huella en infinidad de situaciones, no solamente en cuanto a cuestiones de información, sino también en cuanto a cuestiones de emociones precisamente y de inteligencia emocional. Cuando uno tiene tanta información al respecto y que lee tanto, puede tener así como un horizonte mucho más grande, mucho más amplio, a que cuando te quedas solamente con lo que el maestro te da, ¿no? Y que en el caso de los docentes en formación, por supuesto que eso no sucede, porque cuando tienes la pasión por lo que tú estás trabajando y estudiando, por supuesto que siempre quieres tener más. Okay. Quiero hacer un comentario. Dígame, maestro Marcos. ¿Para qué sirve también? Los que llegan a tener el hábito de la lectura enriquecen su vocabulario, sí, mejoran su ortografía, se enseñan a redactar, y eso, como tú decías, para luego después, ¿qué? Bueno, pues que tenga mejor ortografía, que la imaginación, ¿qué? Se desarrolla la imaginación, la sensibilidad, la creatividad, todo lo que tiene que ver con el ser humano que no tiene nada que ver con la física ni las matemáticas. Yo se lo digo porque, por ejemplo, esta nueva generación es de mensajes cortos, de cosas muy visuales, por todos los aparatos que vemos de las nuevas tecnologías. Entonces, pues puedes tener tú en tu casa 1000 libros que les compraste a tus hijos, pero ellos prefieren como un resumen de eso, y es como otra manera de aprender. A eso me refiero precisamente. Sí. ¿Qué es explíquenme la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia y cómo se puede aplicar en un maestro y en un alumno? Bueno, si me lo permites, claro eso es lo que vivimos todos los días los maestros, todos los días. Dinos. Porque cuando estás frente a grupo, de repente te encuentras con situaciones de estudiantes que
que tú creías que estabas bajando la información de manera correcta y después te das cuenta que esa persona no te está entendiendo porque lejos de ser auditivo es visual y tú no llevaste los materiales que requerías, entonces tú te sientes así como hasta cierto punto fracasado y de repente si te das la oportunidad de revisar cuestiones de tu diagnóstico, tu evaluación de diagnóstico que hiciste al inicio, entonces te vas a dar cuenta que está más enfocado hacia un área que hacia otra. Entonces, si tú todo el tiempo estás teniendo, no sé, por decirte cuestiones chuscas, ¿no? Sí. Que te das cuenta con ese tipo de situaciones que de repente que como ser humano cometiste un error, después tienes que volver a retomar y tienes que volver a reutilizar otro tipo de materiales para poder bajar esa información y cerciorarte que tu estudiante está obteniendo la información que necesita para poder generar su conocimiento. Pero tú tienes que estar siempre empeñado en que tu información y tu vocación tiene que estar, pero sí al 100% y al pie del cañón, y eso tiene que ver mucho con cuestiones de emociones también, porque si tú no estás bien de tu autoestima y estás frente a un grupo, no trabajas tu parte fundamental como ser humano, integral, entonces ¿cómo vas a bajar esa información? O de repente te encuentras con cuestiones de comportamiento, de cuestiones de conducta muy negativas y tienes que estar buscando otro tipo de estrategias hasta llegar al fondo de la situación para poder empezar a canalizar o para poder utilizar otro tipo de técnicas que no estaban contempladas, pero que te van a dejar mejores resultados dentro de tus estudiantes. Sí. La resiliencia también te puede decir así unas cuantas palabras. Es la capacidad que se debe tener o que se tiene para reponerse de algo que te sucedió de carácter emocional o de carácter hasta de la falta de un ser querido o te digo, es la capacidad de recuperarte de una cuestión de carácter así emocional, física, económica, etcétera, o de adaptarte a un estado de cosas. Si habláramos, te decía, de cosas físicas, así cuando se habla, por ejemplo, de un sismo, de un terremoto y que hay toda una desgracia además, sí, la capacidad de recuperarte en poco tiempo, eso se llama resiliencia. Muy bien, muy bien. Edgardo, ¿qué nos puedes decir tú, por ejemplo, de lo difícil que es a veces cuando tú dices que a veces de una colonia a otra se presenta, ahora sí que otros retos en cuestión de alumnos, cuando los alumnos son combativos, contestones? Yo me imagino el esfuerzo que tienen que hacer los maestros por, ahora sí, no ponerse a su altura y en su plan de educadores, pues tratar de educarlos y no irse con ellos como lo haría cualquier otra persona, solamente porque están en ese plan de maestro. ¿Cuáles son esos retos que enfrentan a veces cuando los alumnos, se puede decir, no están bien educados o vienen de un contexto demasiado agresivo y violento? Bueno, de hecho, el esfuerzo que debe hacer el docente está elevado a la potencia 50. Son 50 alumnos, generalmente, en educación básica, en educación pública, y tiene que hacer un esfuerzo porque tiene que atender a las actitudes, a las emociones, a los estados emocionales de 50 alumnos en muchas ocasiones. Entonces, en este sentido, un reto más que tiene el maestro es el poder atender esa gran diversidad que tienen en el salón. Y como bien lo decía Claudia, o sea, es el diario de estar combatiendo y tomando esa capacidad de adaptarse y salir adelante, porque si hoy no me funcionaron las cosas como docente, el grupo no me hizo caso, solamente una parte, otra parte no, los demás estaban brincando, no supe cómo controlar al grupo. Entonces ahí tengo otro reto, es el control de grupos. Claro. El control de grupos, pero que a la vez me llevan a un estado resiliente para poder adaptarme al día siguiente y llegar con una actitud diferente. Insisto, en un estado emocional que no lo mueva de ahí al docente. Le pudo ir mal en la tarde, en la mañana, le bajaron las pilas, se puso triste, cayó en una emoción de frustración, en una emoción de enojo, pero esas son momentáneas. Pero el gozo de su trabajo a través de la vocación debe permanecer, debe ser estable. Y hablo de un deber ser, ese es el reto que tenemos en las normales. El trabajar con los alumnos para que en su práctica profesional y en su práctica docente, ya en servicio, el docente tenga un estado emocional estable completamente, pero a partir de su vocación. Porque si no tiene esa vocación como base,
es donde empiezan a fallar o a ir esos desniveles para el maestro, pues para el docente en formación. Claro. ¿Qué cambios serían ustedes a la manera típica de dar clases o de que se comporta un maestro con los alumnos? Creo que vivimos ahora sí, en una evolución totalmente, como lo decían ustedes, los niños de hoy, los adolescentes de hoy ya no son como lo eran antes. Y ellos captan rápidamente, ay, el maestro se está vengando, ay, el maestro. Y es que sí, yo lo digo porque, bueno, yo tengo adolescentes en la casa y vieran cómo critican a los maestros. ¿Qué retos hay ustedes como ejemplo, como normales de decir, a ver, hay que cambiar estas dinámicas que se hacen y lo único que hacen es que el grupo se divide, nosotros quedamos solos porque el grupo se une y está como contra nosotros? La llevan de perder, pero de todos modos se viven momentos muy estresantes y se trata precisamente de eso, de educarlos emocionalmente y evitar conflictos. ¿Qué me pueden decir? Una de las cosas que mencionabas, si mal no recuerdo, a raíz de la encuesta, es el respeto. Okay. El respeto, la responsabilidad, el compromiso, que creo que son valores y son cosas que no se deben de perder, pero finalmente son cuestiones que nosotros tenemos como docentes desde las diferentes generaciones, pero que la generación actual, insisto, son cuestiones que han ido perdiendo. ¿Cuánto tiempo tienes tú de maestro? 26 años. 26 años. Y a ver, dime o es una percepción errónea mía, ¿no ha habido como un tiempo en que ha habido como un cambio hasta en las maneras de ser de los chicos? De que ahora... Sí, cada ciclo escolar se vive. Cada ciclo escolar se vive con los chicos de educación básica y con los chicos de nivel superior. Son distintos, son distintas las formas de pensar, las formas de ver la vida, las formas en cómo provienen desde su lugar de origen y cómo se expresan. Ahorita es tanto básica como superior, los dos chicos atienden a la inmediatez. Sí. Entonces nosotros no nos podemos estar soltando al rollo tradicional que antes se hacía, porque es muy rico el rollo, ese discurso o esa disertación que uno como maestro hace, pero que ya debe de atender a que los tiempos de esa disertación deben de ser más cortos, para poner al alumno de acuerdo a su característica de aprendizaje, a que haga trabajos visuales, a que los haga en forma kinestésica, a que los haga en forma auditiva, pero que les sean proyectos de trabajo que el alumno lo enganche, y quien debe de cambiar ya no es el alumno, es el maestro. El maestro, ¿verdad? Totalmente hacer el cambio. Bueno, tenemos ya poco tiempo, tenemos unos minutitos, pero me gustaría que nos dijeran así, ustedes como maestros, ¿qué ven? ¿Cuáles son los retos que enfrentan los maestros hacia los alumnos y qué son las cosas más problemáticas que tienen que combatir en los alumnos? Combatir. Sí, por ejemplo, que tú dices, la agresividad, la violencia, que tienen que tener más carácter, más perseverancia. Lo vimos en la encuesta, ellos mismos dicen, no somos perseverantes. Bueno, ustedes como maestros, ¿qué le dirían a alguien que dice, pues yo me considero que no soy perseverante? ¿Qué le diría usted, maestro Marco, a un alumno que reconoce que no es perseverante? ¿Qué le faltó o qué le falta? Ser perseverante. ¿Pero qué le faltó en alguna etapa de su vida? ¿Disciplina? ¿Qué le faltó? Sí, exactamente. O sea, para ser perseverante, como todas las cosas, como la perseverancia es un valor, entonces los valores tienen que ver con las conductas y con los comportamientos. Y eso se puede hacer desde el principio de su vida o no, para que uno sea disciplinado. Desde casa, usted me está diciendo. Sí, desde casa. Pero se pueden hacer más cosas. Yo lo que quisiera decirte en relación a todo esto de los retos. Los maestros tenemos retos todos los días. El primer reto es, ¿cómo puedo ser yo tolerante? ¿Y el alumno qué debería de decir? El alumno qué debe decir, ¿cómo debo ser yo? Agarrar mi rol de alumno, ser respetuoso con el maestro y prepararme para la vida, ¿no? Sí. Y retos, como tú dices, ¿cómo hacer para que los muchachos sean felices? ¿Cómo hacer para que sean exitosos? Porque después de todo eso es lo que queremos, ¿no? Ciudadanos felices, ciudadanos en paz, ciudadanos que ayuden a la sociedad a que sea cada vez mejor. Bueno, pues me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Quiero despedirlos. Claudia, un gusto de haberte tenido. Edgardo, maestro Marcos.
Espero que este programa les haya servido. Miren, como padres de familia tenemos muchas cosas que hacer, no solamente los maestros. Y los maestros, créanme, yo los respeto muchísimo. Si a veces no se puede con 2, 3 en casa, paciencia, imagínense, alumnos de 20, 30, 40 en un grupo. Yo soy Rocío Amezcua Ruiz, nos vemos en la siguiente.